la idea, por supuesto, esto no es una clase, sino que es una charla entre colegas, donde vamos a tratar un tema que, bueno, en este momento está, digamos, es el tema que se está abordando desde el punto de vista jurídico, ¿no? El derecho a la salud, la tutela efectiva del, sistema, del derecho a la salud. Y bueno, mi idea es transmitirle un poco algunos conceptos, pero seguramente son todos colegas, los tenemos, pero es bueno es bueno refrescarlos porque permanentemente seguimos estudiando, obviamente, ¿no? O sea, nos recibimos de abogados y después tenemos que abordar el estudio del derecho desde otra óptica, ya como en el ejercicio de la profesión, y por supuesto que la interpretación del derecho y la aplicación del derecho es completamente distinta al enfoque que hemos tenido cuando hemos sido estudiantes. Yo lamentablemente hace ya más de 35 años que soy abogado, pero uno siempre se sigue sintiendo estudiando. Inclusive cuando empecé a estudiar el doctorado, que no lo terminé, pero después me sentía alumno y la verdad que me encantaba, añoraba aquella época y creo que todos un poco también lo añoran. Pero el conocimiento no se agota con el título, sino que al contrario, se amplía a partir del momento que empezamos a ejercer la profesión. Y yo, bueno, he preparado un poco esta charla para todos ustedes, para compartirlo con los colegas, porque creo que nos nutrimos todos de todo. O sea, voy a hablar un rato de lo que es el derecho a la salud, de lo que es el sistema de salud en nuestro país y lo que es la tutela judicial efectiva dentro de este sistema tan complejo que tenemos nosotros en el concepto del derecho a la salud. Yo tengo preparadas unas diapositivas, pero son como 32 diapos, o sea que después las compartiré, las voy a poner a disposición, Claudia, si te parece. Este, o, Perfecto. y Sí, luego sí, estaría estará a genial. disposición de todos ustedes. Pero primero vamos a abordar lo que es el concepto de la salud en sí, ¿no? La salud tiene dicho la Organización Mundial de la Salud a través de la ONU, ¿no? Que es el disfrute del más alto nivel posible de salud, es uno de los derechos fundamentales de cualquier ser humano, sin ningún tipo de raza, religión, creencia política o ideológica. La Declaración Internacional de Derechos Humanos, en el artículo 25, reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios. Es decir, el derecho a la salud, que luego lo tenemos reconocido y consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional a través de la reforma del año 94, es uno de los derechos fundamentales. Y hoy podemos decir que hoy es un derecho humano fundamental que en este momento debe ser tutelado y resguardado, porque realmente estamos viendo en esta crisis de pandemia que se están adoptando medidas urgentes, se están adoptando medidas, digamos, tuitivas de este derecho humano fundamental, pero bueno, también felizmente tenemos la tutela judicial efectiva a través de los recursos que nos da el sistema, ¿sí? A través de las medidas de la acción de amparo, como vamos a ver, o la medida autosatisfactiva, que también es otro de los recursos que tenemos como para acceder a una solución inmediata y eficaz de un derecho que puede haber sido conculcado como es el derecho a la salud. La particularidad que tiene este sistema, en realidad nuestro sistema, el artículo 42 de la Constitución lo reconoce, ¿no?, como un derecho humano fundamental. Pero la particularidad que tenemos es que tenemos un sistema de salud complejo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un triple sistema. Tenemos el sistema de acceso a la salud a través del sistema público, tenemos el sistema de las obras sociales y tenemos el sistema de la medicina prepaga o el sistema privado de salud. Estos tres sistemas coexisten y vamos a ver que dentro de la población de nuestra hay simultaneidad a veces en el sistema. ¿Por qué? Porque muchos gozan de los beneficios de que la cobertura médica a través de los sistemas de las obras sociales y a su vez también tienen su cobertura de medicina prepaga, tienen coseguros médicos y demás. Pero antes de abordar las particularidades del sistema de salud, quiero dar una definición de lo que es el derecho a la salud
de un colega que fue un jurista que lamentablemente falleció, pero se llama el doctor Pablo Rosales, que tiene varios libros escritos en lo que es el derecho a la salud, y él abordó sobre todo el tema del derecho a la salud en la época, sobre todo del HIV, pero él decía y sostenía y definía el derecho a la salud como es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social, y de la capacidad de funcionamiento que permiten a los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. En definitiva, lo que daba un concepto de salud y del estado que debe gozar el hombre, no solamente comprende, digamos, la actitud física, mental o física, sino sobre todo la inserción social. Y que puedan, digamos, la capacidad que pueda tener los distintos factores de la sociedad que le permitan ese estado de bienestar. El sistema, como yo les decía, es bastante particular. ¿Por qué? Porque el sistema público, tenemos la característica de que el sistema público, el sistema de las obras sociales y el sistema privado coexisten, como yo les decía. Por lo tanto, hay una población compleja donde intervienen distintos sectores, ¿sí? Los servicios que brindan difieren, en principio tienden a darle todos la misma cobertura, pero obviamente que dentro de lo que es el sistema de la medicina prepaga, a través de una alícuota mucho mayor y digamos tiene una ecuación económica, el contrato de medicina privada que hace que tengan otro tipo de prestaciones u otro acceso a un servicio de salud distinto dentro del sistema público, y los recursos con los que cuentan cada uno difieren totalmente. ¿Esto por qué lo digo? Porque obviamente nos vamos a encontrar en situaciones particulares, o vamos a tener consultas o clientes que estén dentro de uno u otro sistema de salud. Ese es el primer lugar. O sea, nosotros el enfoque que primero tenemos que dar es precisamente dentro de qué grupo del sistema se encuentra adherido, digamos, la persona o el justiciable, si se quiere. La realidad es que dentro del sistema público nosotros tenemos aproximadamente un 30% de la población nuestra está dentro del sistema público. En su mayoría son grupos sociales de bajos recursos y baja distribución de ingresos, y también hay una geografía muy diversa porque el sistema de salud público abarca a todo el territorio nacional, a todo el territorio del país, ¿sí? Y aparte tiene la particularidad que muchas veces actúa en forma residual, ¿sí? En el sentido de que de nuestra población, el 62% de la población tiene otro tipo de cobertura, además de estar cubierto por el sistema público. Nosotros, le digo, yo he tenido la experiencia, ¿no? Y esto lo hablo a título personal también, porque he tenido la experiencia que he vivido a través de mi hija. Ustedes saben que he planteado una acción de amparo en el marco de esta pandemia, porque estaba requiriendo la vacunación inmediata de mi hija. En realidad mi hija tiene síndrome de Down, pero el amparo no se planteó a la luz de la patología de base que presentaba mi hija, sino a través de las digamos, enfermedades asociadas con el síndrome. Eso fue uno de los primeros planteos que yo hice. En cuanto ella había sido operada del corazón a los 5 meses, hoy tiene 27 años, tiene una autonomía propia, tiene su novio, tiene su vida de relación, pero a los 5 meses fue operada del corazón, y esto lo hablo desde el punto de vista cómo coexisten sistema público y privado, ¿no? Cuando la operamos del corazón, yo tenía, como docente, tenía la cobertura médica de SUMA, la obra social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es excelente, y en aquel momento, hace 27 años atrás, era una operación de corazón abierto, y tuvimos el acceso al servicio de medicina privada. ¿Por qué? Porque la operamos en un instituto privado de medicina, que era la Basterrica. Y luego
derivó en complicaciones, terminó en una traqueotomía, y después tuvimos que operarla por la traqueotomía, y el médico que la atendía, que era uno de los principales, digamos, cardiólogos, cirujanos cardiólogos infantiles, imagínense operar a una persona de 5 meses con un corazón de 5 meses a corazón abierto, ¿no? Y luego derivó en una traqueotomía que, teníamos que solucionarla. Y el médico, el endoscopista que la iba a operar, también trabajaba en la Basterrica y era uno de los más reconocidos del país. Entonces, cuando él me dice que la teníamos que operar de la traqueotomía, yo le digo, bueno, la operamos en el instituto privado, él tenía un instituto privado. Y él me dice, no, la operamos en el Garrahan. El Hospital Garrahan es uno de los principales hospitales de Sudamérica de atención compleja de pediatría. Y en aquel momento tuvimos todo el sistema de la asistencia de la salud pública, ¿sí? No pagamos un centavo, yo estaba dispuesto a pagar lo que sea por la salud de mi hija en aquel momento, y fuimos y acudimos al sistema de salud pública, porque el sistema de salud pública de nuestro país es altamente inclusivo. Está bien, como yo les decía, tiene recursos que difieren totalmente de los recursos que tiene el sistema privado de salud, o el sistema inclusive hasta de las propias obras sociales, porque las obras sociales nos dan una cobertura también muy completa, como en el caso que yo les decía, que es SUMA, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero en definitiva, esta dinámica que tenemos acá en cuanto a la práctica del sistema de salud es algo que debemos tener en consideración al momento de tener que resolver un planteo que nos hacen para acudir en justicia a solucionar, digamos, el amparo, si se quiere, no como acción de amparo, sino el amparo del sistema para recurrir judicialmente a aquella tutela que no nos dan naturalmente las prepagas médicas o las obras sociales. No hablemos del sistema de salud público, porque el sistema de salud público naturalmente nos lo brinda. Vamos al hospital público, al materno, o vamos al Hospital Regional Mar del Plata, tenemos el acceso a la salud y tenemos los mejores médicos de Mar del Plata, los tenemos en la institución pública porque se forman a través de la institución pública. Pero es un tema que, bueno, no les quiero es un tema que seguramente todos ustedes lo deben tener presente, pero es algo que debemos considerar al momento de plantear inclusive de qué manera vamos a abordar la tutela judicial efectiva, que es lo que yo les menciono, que para mí es fundamental. El sistema de salud público se rige a través del Ministerio de Salud, no lo quiero agobiar con esto, pero sí también dentro del sistema de las obras sociales. Hoy tenemos nosotros que está consolidado. El sistema de las obras sociales fue creado por Onganía en el año 1970 a través de la ley 18.610 y creó un sistema de las obras sociales con carácter obligatorio, es decir, era un sistema de adopción obligatoria para todos aquellos trabajadores que estaban agrupados en sindicatos y que a su vez luego conformaron sus obras sociales. Las obras sociales son prestadoras médicas del sistema de salud. Vamos a ver que estas obras sociales, a través de la ley 23.660 y 23.661, tuvieron una tutela, digamos, mucho más compleja desde el punto de vista del sistema, mucho más resguardado, y la particularidad que tenía, en definitiva, que en principio abarcaba a todos los jubilados y luego a todos los trabajadores que integraban, digamos, los grupos sindicales. En su momento hubo una época que trataron de regular a las obras sociales, pero luego realmente la presión de los sindicatos y demás generó que obviamente este sistema continuara siendo obligatorio para todos aquellos trabajadores que integraban, digamos, los distintos grupos de trabajo. No voy a hablar un poco de la etapa de la evolución de todo el sistema, porque después lo van a tener a su disposición en el Power que les voy a poner, que no sé cómo lo vamos a poner a disposición, o Claudia, vos lo circulará, no sé cómo Sí, sí, se lo podemos dejar a todos los colegas, ¿no? sí, sí, se los vamos a enviar en un link a sus mail y además esta charla va a estar en YouTube, así que al final podemos poner el link, así pueden No me diga, bueno, ustedes. está bien.
En definitiva, lo que les quiero decir que junto al sistema de las obras, o sea, tenemos por un lado el sistema de salud pública. Por otro lado, tenemos el sistema de las obras sociales, que está regulado inclusive en la ley 23.660 y 23.661, que a través de estas dos leyes, ¿sí?, en alguna medida creó y reguló el plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio son aquellas prestaciones básicas que se deben brindar a todos los que están dentro del sistema de salud. Y estas prestaciones básicas, ¿sí?, que son esenciales, abarcan a todo aquel que esté dentro, digamos, que esté en nuestro país. Los prestadores del servicio de salud, sea el servicio público, sea el servicio privado, sea las obras sociales, y vamos a ver también a través del sistema privado, que antes estaban exentos, digamos, del plan médico obligatorio, o sea, podían apartarse de las prescripciones de prestaciones médicas esenciales que debían dar las obras sociales. A través de la ley 24754 vamos a ver que se estableció de que las obras sociales, perdón, los sistemas privados de prestaciones médicas, todo el sistema, estaban obligados a dar la cobertura integral que establece el plan médico obligatorio. Este plan médico obligatorio incluye tratamientos oncológicos, HIV, la atención a todas las personas con discapacidad, o sea, son prestaciones básicas y esenciales que considera el Estado que se deben cumplir dentro de la prestación del servicio de salud, independientemente del sistema de que se trate. Y una de las características que tiene esto, y le digo por qué esta ley 24754 es importante, porque en principio las prestadoras privadas del sistema de salud en alguna medida establecían periodos de carencia, establecían copagos o exigían coseguros para brindar determinadas prestaciones básicas. O sea que era un sistema en el cual inclusive uno se adhería a través de un contrato por adhesión con las medicinas prepagas y establecía condiciones de privilegios, si se quiere, en cuanto o de preferencias que se arrogaba el prestador del sistema de salud y que le iba a brindar a sus afiliados, si se quiere, a través de una cobertura del pago de una cuota. Pero en realidad no daban todas las prestaciones básicas, con lo cual a través de esta ley 24754 se los obligó a que no podían exigir condiciones de cobertura, o sea, exigir periodos de carencia o coberturas especiales. En definitiva, el sistema nuestro, tenemos un sistema de salud bastante complejo, como yo les decía, y en algún punto, si se quiere, esta ambigüedad que hay nos coloca a nosotros como requirentes del sistema, en alguna medida nos colocan muchas veces en la disyuntiva a qué prestación médica podemos acceder. Hoy creo que tenemos un marco intuitivo completo, las leyes que les menciono, más las resoluciones del Ministerio de Salud y la Superintendencia del Seguro de Salud de la Nación y demás, son intuitivas, si se quiere, e inclusivas, como para permitir una tutela judicial efectiva. Y acá voy a hacer hincapié en esto que para mí es esencial, porque si nosotros tenemos un derecho que está reconocido por la Constitución, ¿sí?, y que está consagrado a través de las normas que les menciono, o sea, este triple sistema de prestaciones, de prestadores del servicio de salud, en alguna medida están abordados por la normativa que tenemos vigente dentro de nuestro derecho positivo, la realidad es que esto se necesita, lo que yo considero es una tutela judicial efectiva. Es decir, en la medida de que si nosotros, si bien tenemos una cobertura médica de salud que es completa, que es integral y que comprende a todos los sectores, ¿sí?, de la población y de la ciudadanía, en alguna medida, si no contamos con los recursos que nos prevé el Estado a través de la justicia para que en aquellos casos que es conculcado este derecho o este acceso al derecho a la salud, si no contamos con los recursos que nos da el sistema judicial
para recomponer estos derechos que muchas veces son conculcados o en alguna medida postergados, en definitiva cae en abstracto. O sea, ¿para qué queremos todo un sistema tuitivo del derecho a la salud si después no tenemos la posibilidad de que ante la vulneración de derechos, esos derechos no lo reconozcan? Y el sistema judicial en alguna medida da respuestas. Muchas veces es trabajoso, ¿no? Como abogados sabemos que la justicia, cuando no es rápida, no es justicia, que tenemos un sistema que es bastante complejo, y que en alguna medida muchas veces nos vamos a enfrentar, por un lado, a una situación que requiere soluciones inmediatas y urgentes, y otras veces nos vamos a encontrar frente a situaciones de un contrato de seguro médico que en alguna medida no va a requerir una respuesta inmediata, o tal vez sí, porque, por ejemplo, en el marco del contrato de seguro médico, ustedes si miran el artículo 42 de la Constitución, está reconocido este derecho fundamental junto con el derecho que nos da el acceso al consumo o el derecho de los consumidores. Nosotros tenemos en el sistema de salud y en los contratos de salud, tenemos una vinculación directa con el derecho del consumo. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque tiene muchísimo que ver, vamos a ver, porque hoy la ley de defensa del consumidor, que es de orden público, que es también eminentemente tuitiva de un derecho como es el derecho del acceso al consumo, al acceso de bienes y de servicios, y cuando la ley habla, o la Constitución habla de bienes, si hablo muy rápido me dicen, pero si cuando la ley habla del derecho del consumo, el acceso de bienes y servicios, estamos incluyendo también el servicio del sistema de salud. Y una de las características que tienen, ustedes saben, ¿no?, que dentro de los contratos de la Ley de Defensa del Consumidor, y con esta reforma que hemos del Código Civil y Comercial a partir del año 2015, que sobre todo en el ámbito del derecho privado patrimonial, ha recompuesto muchísimo el equilibrio en las relaciones de los contratos entre las partes. O sea, esos contratos paritarios que hemos estudiado, ¿no?, inicialmente entre dos sujetos que llegaban a un acuerdo y regulaban sus derechos en alguna medida a través del avance de la economía, a través de estas formas nuevas de contratación, hemos visto que se ha generado un desequilibrio y que en alguna medida surgieron los contratos por adhesión, y los contratos de medicina prepaga evidentemente son contratos por adhesión que tienen cláusulas predispuestas. En el punto no es una solución que surge dentro de la economía del contrato, que hasta les diría que es razonable. El problema es cuando hay un abuso en la posición dominante. Y el Código Civil y Comercial en algún punto lo que ha permitido o ha reconocido o ha consagrado toda una evolución jurisprudencial a través de las nuevas formas de contratación en el ámbito del derecho privado patrimonial. La particularidad que tiene y el enfoque que tenemos que tener hoy como abogados del sistema y del derecho privado patrimonial que hoy estamos hablando, porque acá coexiste el sistema público y el sistema del derecho privado. Y esto está en consonancia o en alguna medida está considerado y contemplado en el artículo 2 y 3 del nuevo Código Civil y Comercial. Porque el artículo 2 y 3 del nuevo Código Civil y Comercial habla del principio de la razonabilidad que deben contener los jueces y sobre todo habla de lo que es el diálogo de fuentes. Esto que está consagrado en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, este diálogo de fuentes, que no se lo voy a leer para no aburrirlos, pero este concepto del diálogo de fuentes en alguna medida está relacionado con esto que estamos viendo de considerar y pensar el derecho, en el sentido que nosotros, en alguna medida, tenemos una formación sobre lo que es el derecho positivo en base a la pirámide jurídica de Kelsen, este orden de subordinación de las leyes, y en alguna medida también teníamos una concepción bastante estanca, si se quiere, del derecho, en el sentido de que estaba el derecho privado por un lado, el derecho público por otro. ¿Sí? Tenemos el derecho laboral, tenemos el derecho constitucional, por un lado, tenemos el derecho de acceso a la salud, o el derecho del consumidor, pero hoy
yo entiendo a través de lo que es el diálogo de fuente, e interpreto, y debemos mirar el derecho, y debemos pensar y dar el enfoque jurídico a las situaciones que se nos planteen desde un punto de vista del diálogo de fuentes. Es decir, ya no hay una subordinación, digamos, existe la subordinación jerarquizada de las normas, pero a su vez tenemos que tener una visión transversal. Es decir, al derecho privado, este derecho privado que estamos hablando dentro del sistema de salud, lo atraviesa el derecho público y lo atraviesa lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. En alguna medida nosotros no podemos considerar e interpretar el caso o la situación que se nos plantee solamente dentro del marco de un derecho privado o en la relación de las normas exclusivamente del derecho del Código Civil y Comercial, por ejemplo, porque hoy en el ámbito del derecho a la salud tenemos no solamente las normas del derecho privado, sino tenemos las normas del derecho público a través de la Constitución y las normas del derecho del consumidor que también integran este plexo de interpretación de los casos que nosotros debemos aplicar a las situaciones que se nos van planteando. Yo la verdad que celebro muchísimo también el Código Civil y Comercial. Se cuestionó muchísimo la reforma en su momento y se hablaba si era el triunfo del derecho comercial sobre el derecho civil o era el derecho civil que triunfaba sobre el derecho comercial. En el aspecto de los contratos, la realidad es que está la comercialización del derecho civil. Pero en ese punto, bueno, la verdad que si se quiere con este plexo de normas y con este diálogo de fuentes con el cual hoy debemos interpretar el derecho y aplicarlo a los casos concretos, yo realmente creo que es altamente beneficioso. Pero lo que sí me parece que es muy importante para la visión y la interpretación de los casos que se nos presenten es que nosotros tenemos que considerar el tema en el conjunto del ordenamiento jurídico. No es solamente un contrato que vamos a analizarlo y vamos a ponderarlo en el marco de una relación de interpartes, sobre todo en el marco de lo que es la medicina prepaga. Y también en el marco de las relaciones que hay en las obras sociales, porque las obras sociales tienen un sistema de adhesión obligatorio, como son también los contratos de medicina prepaga, que en alguna medida son todos contratos por adhesión. El problema radica en que precisamente cuando tienen cláusulas predispuestas y que contienen un carácter abusivo y hay una posición dominante entre quien marca las condiciones del contrato y las relaciones entre las partes. Acá le aparece lo que es en alguna medida la intervención del Estado en el marco del derecho privado, pero eso es positivo desde el punto de vista de que se recomponen los derechos, si se quiere, desde la consideración esta, digamos, global que estamos viendo. Yo les mencionaba que una de las consideraciones más importantes para mí es la tutela judicial efectiva. Si no tenemos jueces que en alguna medida sean proactivos y que estén dispuestos a aplicar el derecho, no desde el punto de vista del juez que está sentado en su escritorio esperando para resolver los casos que se le presentan, sino en la medida de tomar medidas de acción concreta para la resolución de los casos. Hoy necesitamos jueces en ese esquema. Y nosotros vamos a ver, sobre todo, que esta transversalidad del derecho, este diálogo de fuentes, en alguna medida lo tenemos que abordar inclusive dentro del marco del derecho a la salud, lo tenemos tutelado inclusive entre estos derechos preventivos o el daño preventivo que hoy reconoce el nuevo Código Civil y Comercial. Ustedes saben que en el marco del derecho de las obligaciones y en el derecho estaba la responsabilidad civil, y normalmente los jueces actuaban sobre las consecuencias de los casos, sobre el daño ocasionado. Es decir, había lugar a una reparación una vez que se había ocasionado el daño, sobre todo en el marco del Código de Vélez. Pero hoy tenemos a través de la reforma, hoy tenemos a través del artículo 1810 siguiente del Código, dentro la acción del derecho, digamos, de daños, de la prevención del daño. Y estas acciones preventivas que hoy reconoce el derecho privado, inclusive el artículo 1810, 1811, 1812 y 1813, el Código Civil y Comercial Nuevo, inclusive tienen hasta normas de carácter procesal,
porque dentro de las acciones preventivas de daño que hoy tenemos a través de este ejercicio de derechos, en alguna medida el Código Civil nos da la posibilidad de que los jueces tomen las medidas de acciones tuitivas independientemente, digamos, del proceso que corresponda, en el punto de vista de dar una tutela efectiva. Pero este derecho al acceso a una tutela efectiva que hoy nos reconoce el Código, digamos, la Constitución Nacional, esta transversalidad del sistema a través del Código Civil y Comercial, de la distinta normativa, en alguna medida se basa en 3 aspectos fundamentales. Primero y principal, que tiene que haber un libre acceso a la justicia, ¿sí? O sea, el sistema no tiene que prever, eliminar todos los obstáculos procesales que se nos presenten para que haya una tutela judicial efectiva. Necesitamos jueces proactivos y eliminar todo tipo de barreras de acceso a la justicia. Y en este marco de tutelas o de libertad del acceso a la justicia, bueno, lo podemos ver a través del sistema de la gratuidad que hoy nos permite la Ley de Defensa del Consumidor. En las relaciones del derecho a la salud, no tenga la menor duda que estamos amparados y tutelados en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En tanto y en cuanto nos encontremos frente a una atención del sistema público, del sistema privado, de las medicinas, de los sistemas de contrato de seguro de medicina privada, e inclusive hasta el marco de las obras sociales, porque en alguna medida también un sistema de adhesión. Otro de los requisitos para obtener una tutela efectiva es que encontremos una sentencia justa. Y la sentencia, para que sea justa, en algún punto tiene que estar fundada y tiene que tener pero tiene que estar fundada en un término razonable. Como yo les decía hoy, si la justicia es lenta, no hay justicia, no tenemos un acceso de resolución inmediata. Y a su vez, no solamente que se dicte una sentencia que en algún punto sea justa, sino más que nada que sea efectiva. ¿Tá? Es decir, que podemos tener una sentencia, vamos a ver en el caso particular que tuvimos a través de la acción de amparo, en el cual logré que ordenara la vacunación inmediata de mi hija, pero la realidad es que obtuvimos una sentencia el 16 de abril, ¿sí? Tuvimos una libertad de acceso a la justicia, tuvimos una resolución inmediata que reconocía razonablemente el ejercicio de ese derecho, pero después me enfrenté a la imposibilidad, ¿sí?, de hacerla efectiva, de que se cumpliera. ¿Por qué en alguna medida? Porque no, la realidad es que tenemos, ¿de qué sirve una sentencia que después no la podemos cumplir? Obviamente, ¿no? Y en algún punto, bueno, les aclaro que se cumplió porque a través de esta acción de amparo, hoy yo logré vacunar a mi hija, después de un mes, y que había salido una medida cautelar que ordenaba su vacunación en forma inmediata y urgente. La realidad es que, dentro de todo, logré que hoy se le reconociera este derecho. Acá es un tema, digamos, de que ya lo vamos a abordar, que es el plan, de cómo qué es lo que más les va a interesar a ustedes, que es el tema de el plan estratégico de vacunación y frente a esta pandemia y demás. Pero les quiero decir que esta tutela judicial efectiva está consagrada en el artículo 43 de la Constitución, en el artículo 20 de nuestra propia Constitución Nacional. ¿Y de qué manera podemos acceder a la justicia? Normalmente, cuando necesitamos una tutela inmediata, tenemos los distintos recursos procesales, ¿no? ¿De qué sirve el derecho sustancial si no tenemos el derecho formal que lo materialice en algún punto? Si no tenemos el acceso a la justicia a través de las distintas acciones que nos da el sistema. Bien sabemos que uno de ellos es la acción de amparo, ¿sí?, que es una acción, que es un remedio procesal, que tiene raigambre constitucional y que está regulada en la Ley 16.986 y en la Constitución Nacional, y también en la provincia de Buenos Aires. Pero esta acción de amparo son procesos sumarísimos
no voy a abordar un poco, creo que más o menos luego, si quieren, me pueden preguntar y demás, pero yo doy por sabido de que conocemos lo que es el proceso sumarísimo y de cómo funciona un proceso sumarísimo de amparo, que es ante la vulneración de un derecho, provenga del sistema público, del derecho privado, uno tiene una acción rápida y expedita y eficaz de tratar de recomponerlo, para que en un término brevísimo que establece esta ley 16986 y establece los códigos de forma, en alguna medida, se complementa con los códigos de forma, en alguna medida obtengamos tutela efectiva. La realidad es que el amparo, ustedes saben que hay amparos que en alguna medida son cautelares, que se agotan con la medida que se otorga, y hay otro tipo de amparos que requieren algún mínimo de proceso de conocimiento o de pruebas, que luego lo vamos a hablar. Pero en definitiva tenemos, por un lado, la acción de amparo, y por otro lado tenemos también lo que se llama la medida autosatisfactiva, que la medida autosatisfactiva, que es una creación, si se quiere, de la doctrina a través de Peirano. Peirano es un procesalista de Rosario, que estuvo en Mar del Plata, vino con motivo de cuando organizamos las jornadas del Código Civil y Comercial, en el momento que se estaba gestando, digamos, este código en el año 2012, tal vez algunos de ustedes puedan haber sido estudiantes y deben haber participado, vino Peirano, y es un procesalista que creó el tema, no solamente habla de la tutela judicial efectiva, sino también lo que se llama las cargas probatorias dinámicas, que, que hoy están reconocidas inclusive en el derecho, en el Código Civil y Comercial nuestro, a través de los artículos 1734 y 1735 del Código, cuando se habla de la responsabilidad civil. Y esta medida autosatisfactiva lo que tiene, ¿no? Fue creada y reconocida a través de los distintos congresos. La medida autosatisfactiva es una solución no cautelar y in extremis, donde uno requiere que se resuelva en alguna medida y que se agota en sí mismo con la petición en justicia, ¿no? Y que no es cautelar, porque ustedes saben que dentro de los procesos digamos, de prevención, de resguardo del crédito o de asegurar el cumplimiento futuro de una sentencia, tenemos las medidas cautelares que están en el Código Civil y Comercial. Pero a su vez también, en algunas circunstancias, podemos hacer uso de lo que es la medida autosatisfactiva. Y sobre todo en el marco de esta acción preventiva de daño que yo les menciono, que está reconocido en el Código, y luego les voy a explicar algún caso concreto, que muchas veces nos vamos a enfrentar frente a una situación, por ejemplo, de una prestadora de salud que no cumple con el contrato de seguro, por ejemplo, en el caso de un seguro, los seguros que se toman normalmente de viaje. Después les voy a contar un caso concreto, o se lo voy a mencionar ahora, y vamos a ver cómo se atraviesa todo esto, todo este sistema, este diálogo de fuentes y esta interpretación global del derecho. En un caso que tuve, había una persona que había contratado un seguro de salud médica de viaje con la tarjeta de crédito y había sacado también esos seguros de viaje que le brinda la tarjeta de crédito. Se encontraba en el exterior y tuvo un problema de salud grave que debió ser internado en el exterior. Y bueno, apelaron al seguro médico que habían contratado en Europa, y para ingresar a Europa en su momento se exigía un seguro de 30.000 euros para la atención médica. Y habían tomado ese seguro, pero la realidad es que cuando le produce, esta persona había tenido una ACV en España, y cuando lo llevan, hablan con el seguro médico que lo cubría la tarjeta, y cuando lo van a asistir, le daban dos opciones. O iba al hospital de Madrid, que estaba en un hospital que está en Puerta de Hierro, o un hospital privado. Los que lo van a asistir se comunican con la compañía de seguro y lo llevan al sistema privado, a la clínica privada. Cuando la prestadora del contrato de seguro hace la auditoría al otro día,
le dice que no le iba a reconocer la cobertura de salud porque se debía a una preexistencia y que por lo tanto no lo amparaba ese seguro de salud que había contratado. La realidad es que ese seguro se había tomado a través de la agencia de viajes y se había, o sea, a través de la agencia de viajes y la tarjeta de crédito se había contratado un seguro de servicio completo. Es decir, integraba distintas prestaciones. Había distintos contratos que englobaban un contrato general. Lo cierto es que esta empresa, esta clínica privada le facturaba por día una suma altamente considerable y que por supuesto la familia no lo podía atender. En aquel momento le negaron la prestación, lo trasladaron al hospital público de Madrid, pero también en el hospital público, como no estás dentro del sistema en España, también le cobraba las prestaciones que brindaba. Se restablece esta persona y estaba en condiciones de obtener la repatriación sanitaria, es decir, a traerlo a través de un avión sanitario. Porque obviamente cada día que pasaba estando en España, generaba mayores costos y se estaba luchando contra la prestadora, contra todos los que habían intervenido en ese contrato de prestación de seguro y la agencia de viaje y demás, se estaba exigiendo la repatriación sanitaria, para lo cual había que colocarlo en un avión sanitario. Y es altamente costoso. La aseguradora no quería brindarlo. La realidad es que se planteó a través de una acción preventiva de daño, o planteé, mejor dicho, a través de una acción preventiva de daño, reclamé en el marco de una ley de defensa del consumidor, reclamé una acción preventiva de daño, es decir, había un daño que se estaba provocando, que se estaba generando, en el sentido de que no solamente había un daño a la salud y a la persona, sino también había un daño económico que se estaba generando. Entonces planteé una acción preventiva de daño en el marco del artículo 1710, 11 y 12 del Código Civil y Comercial, y solicité, y en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, y solicité no solamente la repatriación sanitaria con carácter urgente, pedí como medida autosatisfactiva que se ordenara la repatriación sanitaria, que proveyera a la prestadora de salud y todos los que habían intervenido en ese contrato de consumo, los distintos subcontratos que se habían generado, todos ellos debían responder en el sentido de que tenían que traer, porque hacía a la salud del paciente, que lo trasladaran a su ciudad, a su lugar de origen, y que luego se iba a discutir o no la cobertura médica y demás. La realidad es que se planteó una medida autosatisfactiva urgente, la repatriación sanitaria, se planteó el daño punitivo, ¿sí?, por el incumplimiento del contrato de seguro, y a su vez se exigía el reconocimiento que le atendieran toda la prestación que el paciente requería. La realidad es que se obtuvo la repatriación sanitaria, trasladaron al paciente y luego finalmente se desistió de los reclamos, porque la parte quiso desistir de los reclamos del daño punitivo, pero lo cierto es que a través de una medida autosatisfactiva se obtuvo una solución inmediata. Y esto lo digo ¿por qué? Porque vamos a tener y nos vamos a enfrentar a distintas situaciones con los pacientes que nos puedan venir a consultar o los clientes que nos vengan a consultar en el sentido de que necesitan una atención y una cobertura inmediata. En algunos casos vamos a acudir a la acción de amparo, ¿sí? Por ejemplo, como en el caso que se planteó cuando yo solicité la vacunación inmediata de mi hija. En otros casos también vamos a requerir la acción de amparo. ¿Para qué? Para que el paciente, por ejemplo, en los casos que requiere el cambio de una prótesis y que la prestadora de salud, llámese una obra social o una medicina privada o un sistema privado, digamos de medicina prepaga, le nieguen las prótesis que, por ejemplo, requiera las circunstancias del caso. Muchas veces ustedes se van a enfrentar, o seguramente se habrán enfrentado a la situación de que la prestadora del servicio de salud no le quiere brindar la asistencia que el paciente requiere.
O por ahí dicen, bueno, el médico requiere o sugiere que le den una prótesis de determinadas condiciones y la prestadora te brinda otra. Se ha planteado amparos de salud en este marco y, por ejemplo, en estos casos se requiere una prueba circunstanciada, como la que permite la ley 16.986. Y acá no vamos a estar frente a un amparo cautelar, sino vamos a estar frente a un amparo donde va a requerir un mero y un brevísimo proceso de conocimiento a través de ¿cómo se llama? A través de los informes médicos que tenemos que acreditar y demás, que ahora si quieren después me lo preguntarán o lo conversaremos. Pero ahí vamos a estar frente a un amparo en el cual va a requerir un proceso sumarísimo de conocimiento, la audiencia que prevé la ley y la producción de una prueba, y luego vamos a obtener una sentencia que lo va a condenar o no a la prestadora de salud para que le proporcione, digamos, la cobertura que el paciente requiere. Otras veces nos vamos a encontrar frente a una situación donde vamos a requerir una medida urgente, cautelar, como en el caso que hoy nos vamos a enfrentar en estos casos de pandemia y sobre todo en el orden de la vacunación. Y otras veces vamos a plantear este recurso que nos proporciona hoy el derecho privado patrimonial, este derecho, el Código Civil y Comercial, a través de la acción preventiva de daños y la medida autosatisfactiva. Es decir, nosotros tenemos que mirar y considerar estas situaciones en el marco de este sistema complejo que es el que nos brinda, que es el derecho del acceso a la salud, donde vamos a tener que considerar las situaciones particulares de una manera mucho más compleja y mucho más global. No es lo mismo que se nos presente un caso particular donde tenemos que resolver un problema de un contrato entre partes, que en un contrato que esté vinculado a este derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud, que hoy está, digamos, en crisis, si se quiere, porque la pandemia nos coloca en esta situación de incertidumbre a todos. Estamos viviendo una situación extraordinaria, estamos requiriendo medidas urgentes, en alguna medida se están proporcionando, pero otras veces necesitamos acudir a estos recursos que nos da el sistema. Nosotros como abogados en algún punto nosotros como abogados debemos apelar, pero sobre todo tenemos que tener el enfoque jurídico del caso particular que se nos va a ir presentando y que se nos va a ir planteando. Yo les voy a compartir acá lo que fue la resolución que se obtuvo a través de este amparo. Si me permiten un minuto. A ver, ¿dónde está? Acá está. ¿La ven? ¿Ven la resolución? Sí, perfecto, Alejandro. Bueno, esta resolución, una de las particularidades que tiene, les digo, mi hija tiene 27 años, como les decía, padece síndrome de Down, que no es digamos, es una persona con discapacidad. Hoy el Código Civil y Comercial, ustedes saben que interpreta al concepto de la capacidad en un derecho desde un punto de vista positivo, es decir, se considera a las personas con capacidad restringida, es decir, se lo integra desde un punto de vista positivo, no como el derecho, no como en el Código de Vélez, que no es que estuviera mal, pero era un tema cultural arraigado que había capaces o incapaces. Hoy no tenemos, hoy tenemos personas con capacidad restringida que pueden acceder a reclamar sus propios derechos, porque seguramente hay personas que tienen capacidad restrictiva que pueden realizar determinados actos. En el marco de esta concepción del derecho positivo que hoy tenemos, que hoy nos gobierna y que nos tutela en la ley, en el Código Civil y Comercial, yo planteé la acción de amparo, mejor dicho, la planteó mi hija. Mi hija firmó la acción de amparo, mi hija sabía y mi hija estaba pidiendo
que se la vacunara, porque ella tiene su novio, tenía su vida de relación, accedía a su lugar de estudio, cursaba los estudios, obviamente que con la pandemia del año pasado se limitó todo esto, y con las patologías asociadas que tenía, en alguna medida planteamos, ¿sí? O planteé, sí planteé, el recurso de amparo para. ¿Por qué? Porque ella era una persona de riesgo. En el Plan Estratégico Nacional de Vacunación establecía que, en primer orden, esto provisto en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, las directrices internacionales y demás, se planteó, o planteé si se quiere, que establecía, perdón, el Plan Estratégico de Vacunación, que fue creado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de esta pandemia y cumpliendo con esta directriz el 20 de diciembre del 2020. O sea, en ese momento se creó este plan estratégico de vacunación y se estableció que la prioridad era vacunar a las personas que realizaban actividades riesgosas. En segundo término, hablaba de las personas de riesgo, es decir, todas aquellas que tenían problemas de salud, ¿sí? Grave, y que estaban entre 18 y 59 años de edad. Y se considera a las personas de riesgo a los cardiópatas, a los obesos, a los diabéticos graves y demás. Y luego también después hablaba un orden de vacunación de las personas mayores de 60 años y demás. En el marco de esta situación, o de este plan estratégico de vacunación, cuando se creó en un primer momento, y esto lo digo como considerándolo desde el punto de vista del planteo, antes de inscribirla en el plan estratégico de vacunación, nosotros tomamos las consideraciones del caso. ¿Por qué? Porque mi hija, al ser cardiópata, no porque tuviera síndrome de Down, sino porque era cardiópata, estaba operada el corazón y obviamente permanentemente está controlada, planteamos de que estaba dentro de ese grupo, mejor dicho, cuando sale este plan estratégico de vacunación y comenzaron a vacunarse, a inscribirse, antes de inscribirla consultamos con su cardióloga y tuvimos una sugerencia médica que nos indicaba que era conveniente vacunarla a no vacunarla. En razón de ello, el 23 de febrero la inscribimos como persona, digamos, de riesgo. En un primer momento, ustedes saben que estaba puesto en crisis el tema de la vacunación o no, pero la realidad es que luego se fue considerando que se sugería, y hoy es el día de hoy, lo tenemos a la vista, de que lo conveniente es vacunarse a no vacunarse frente a esta pandemia, y sobre todo en esta segunda ola. Entonces la inscribimos en el plan estratégico de vacunación, pero luego, cuando empezó a dispararse esta segunda ola, un día pasamos por un vacunatorio y yo no estaba inscrito, mi mujer y yo somos docentes los dos, no estábamos inscritos, nos inscribimos después como docentes, porque después se abrió la inscripción como docentes, y resolvimos, esperen que lo voy a dejar, después, ahora les voy a leer la resolución. Y en ese momento resolvimos, acudimos a un vacunatorio, y entonces preguntamos que si nos venía la vacuna a nosotros, se la podíamos ceder a nuestra hija, que estaba inscripta, que es cardiópata, que estaba expuesta a todo esto, y en alguna medida nosotros teníamos la posibilidad de tener mucho celo con el cuidado de ella, y nos dijeron que era imposible. Entonces tratamos a través de vacunarte, tratar de consultar si la podíamos, el tema de que era una persona de riesgo, y veíamos que había una distribución de las vacunas, pero que en alguna medida había una distribución asimétrica, si se quiere, de la vacuna, porque en aquel momento se había vacunado había aproximadamente 4,5 millones de personas vacunadas, de las cuales 3.900.000 habían sido vacunadas en su primera dosis y unas 600.000 en su segunda dosis.
se hablaba de que había escasez de vacunas y se hablaba también de que de la población de los 3.900.000 de vacunados, se había vacunado solamente a unas 500.000 personas que integraban el grupo de riesgo, con lo cual era menos casi del 5% de la población vacunada, o el 6%. Y ante la imposibilidad de obtener, digamos, nosotros planteamos que era una persona de riesgo y exigíamos que se la vacunara de manera urgente. No tuvimos la posibilidad de hacerlo, con lo cual resolví plantear una acción de amparo y pedir como medida urgente, cautelar urgente, que se suministrara la vacunación en forma inmediata. En el marco de la acción de amparo, ustedes saben que esto, estando comprometido el derecho a la salud, el sistema público de salud, es competencia de la justicia federal. En el marco de la justicia federal se da vista al agente fiscal para que se expida o no sobre la competencia de la justicia federal para el tratamiento del amparo. Muchos de ustedes habrán planteado amparos de salud en el marco de la justicia federal y habrán visto que se toma vista al agente fiscal. El agente fiscal se demoró un poco en dictaminar, pero después de más de 6 días dictaminó en contra de la acción de amparo. Sin perjuicio de ello, el juez resolvió hacer lugar a la medida y dictó esta resolución, que es la que vamos a compartir ahora. Estableció lo siguiente. Perdón, les puse el oficio. Denme un minuto. Vamos a compartir. ¿Dónde está compartir? No lo tengo. Bueno, este es el recurso, este es el oficio que se libró luego, pero la resolución decía lo siguiente. 16 de abril. Por devuelto, sin perjuicio de lo dictaminado por el procurador, que había dictaminado en contra, atendiendo a las características de la petición y la calidad ostentada por la entidad en contra cuyo accionar se dirige, yo la acción de amparo la planteé en el marco contra el Ministerio de Salud de la Nación y contra el Ministerio de Salud de la provincia y los poderes ejecutivos. O sea, en realidad contra el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en el marco de la competencia de los ministerios de salud de cada uno de ambos poderes ejecutivos. Lo planteé ante los dos. Entonces, atendiendo a las características de la petición a vida, de la calidad ostentada por la entidad en contra de cuyo accionar se dirige este amparo, cabe declarar la competencia del juzgado para entender en la acción promovida el artículo 4 de la ley 16.986 y el artículo 43 y las leyes que le habla del PMO. Respecto a la habilitación de la instancia, es de destacar, siguiendo a Sagués, que el proceso resulta ser un remedio residual y heroico, particularmente luego de operada la reforma del 94, es entonces la responsabilidad del juzgador de determinar en cada caso si el accionante ha promovido la vía más idónea de tutela urgente de sus derechos constitucionales presuntamente violados. Entiende el suscripto que el momento de evaluar el pedido debe considerarse si las vías legales ordinarias que posee el impetrante son realmente aptas o idóneas para resolver rápido y definitivamente el planteo que involucra la perspectiva de violación de sus derechos constitucionales. En consecuencia, resuelvo habilitar la presente instancia judicial, teniendo en consecuencia, por promovida acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Requiérase a las instituciones mencionadas para que dentro de 10 días de anoticiada la presente informe en forma circunstanciada acerca de los antecedentes legales y fundamentos de la conducta referida, inicial denunciada por la parte actora como manifiestamente arbitraria o ilegítima. Para su cumplimiento, ofíciese en la forma de estilo. Es decir, ustedes saben que en el amparo está el artículo 8 que se oficia para que presenten el informe circunstanciado que hace las veces de una contestación de demanda, si se quiere.
Respecto a la cautelar solicitada, encuentro acreditado en el caso la verosimilitud del derecho mediante los certificados médicos e historia clínica, con más la verosimilitud con más el reclamo administrativo previo y demás documentación adjunta, sin que ello implique evaluar anticipadamente acerca del fondo de la cuestión, teniendo en cuenta que no requiere certeza absoluta, sino una razonable probabilidad en cuanto al derecho que existe al peticionante. Acá está el concepto de razonabilidad que les mencionaba hoy. Dada la discapacidad del accionante, esta requiere una especial atención por parte de quienes deben proteger y garantizar su derecho. En tal sentido, si bien las personas discapacitadas con enfermedades han sido incluidas en el plan estratégico para la vacunación contra el COVID en la República Argentina, las autoridades no han establecido fecha cierta de vacunación, aunque son personas que, tal como lo ha dispuesto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gozan de una preferente tutela constitucional. Los derechos a las personas con discapacidad están resguardados en la Constitución y tratados internacionales, en los que se reconoce que tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad. Surge acreditado en autos que la actora se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que goza de la protección de todos sus derechos constitucionales y convencionales, por lo que se debe velar para procurar su total cumplimiento. Por los argumentos vertidos, toda vez que el amparista se inscribió como grupo de riesgo, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ya que se cumplen los requisitos, se cumplen los presupuestos por el dictado de la misma. Sin perjuicio de ello, y esto también es importante, sin perjuicio de ello, habida cuenta de las irregularidades que han surgido respecto de la distribución y aplicación de las vacunas para el tratamiento, y en relación a la preservación de las mismas, como así también a lo dispuesto respecto a la aplicación de diversas dosis, y las denuncias penales de público y notorio conocimiento a que han dado lugar, como así también su aprobación para uso de emergencia con carácter experimental, y contraindicaciones o resultados adversos que podría haberse dado por efectos secundarios de la misma, y las eventuales inmunizaciones parciales, tanto por el supuesto tiempo de duración de los efectos como el cuestionado nivel de eficacia. Esto es lo importante. La presente medida se otorgará bajo responsabilidad del requirente, del Estado Nacional, de la provincia y de las empresas que provean la vacuna. Es decir, que inclusive, les digo, cuando yo planteé la acción, yo asumía la responsabilidad de las consecuencias que la medida estaba solicitando, porque todos nos estamos planteando y todos no tenemos la certeza. Digamos, hoy cada vez tenemos más certeza que la vacuna es el remedio para mitigar los efectos de esta pandemia, de este coronavirus. Pero en alguna medida también estamos expuestos a algún riesgo, situación que nosotros no lo planteamos, ¿no? Habida cuenta de la dispersión en cuanto a los laboratorios que lo producen y a razón de lo que no se ha solicitado ni justificado una marca particular. Con las aclaraciones y fundamentos expuestos, decrétese la medida oportunamente solicitada, entendiendo prestada una caución juratoria tácitamente en el escrito inicial dentro de las circunstancias excepcionales de público y notorio conocimiento. Ordénense al Estado, al Ministerio de Salud, a la provincia de Buenos Aires, a que provea la conducente para que el amparista de autos le sea otorgada la aplicación de la vacuna correspondiente con las dosis pertinentes. Para su efectivo e inmediato cumplimiento, ofíciese por secretaría en la forma de estilo, a fin de notificar el requerimiento de informe circunstanciado y la medida precautoria dictada a la contraria, haciendo saber que en virtud de los derechos de público conocimiento relacionados por la medida, deberá tomar vista del escrito promovido de demanda a través del sistema de consultas y demás. Había planteado, les aviso también, una acción colectiva en el sentido de que a las personas con discapacidad, y particularmente a aquellos que padecían síndrome de Down y que eran personas de riesgo, o sea que tenían patologías asociadas de riesgo, en alguna medida se hiciera así un planteo colectivo, es decir, que se les incluyera a todos. Pero vamos a ver que no se daban los supuestos previstos en el reglamento de actuación de procesos colectivos, conforme está acordada 12 del 2016, que ahora después se las explico si quieren, toda vez que sea peticionada en forma supletoria no corresponde hacer lugar a lo peticionado. En definitiva, esta es la resolución que se obtuvo, que obtuve y que hoy concreté y materialicé a través de la vacunación de mi hija. En definitiva, lo que quiero significar, y ahora me pongo a disposición de ustedes para que me hagan los planteos que deseen, o las preguntas que quieran saber, en el punto de vista, para mí lo importante, nosotros como abogados, siempre digo que tenemos que tener una visión, primero una visión inclusiva del derecho. Nosotros tenemos el caso concreto, se nos presenta el caso concreto,
tenemos los recursos que nos da el sistema, el ordenamiento jurídico, que lo tenemos que mirar desde un punto de vista global, integrador, en este concepto del diálogo de fuente que les mencionaba, y después también tenemos que apelar a los recursos que el caso nos demanda, es decir, no tenemos que ir directamente a un amparo o ir a un amparo cautelar o a una medida autosatisfactiva o una acción preventiva de daño. Según las circunstancias del caso particular, tomaremos la decisión del enfoque que consideremos que es más pertinente. Esto es una visión global, espero que no los haya aburrido, pero es un poco cómo se ha planteado esto, cómo lo he enfocado yo y cómo lo enfoco en los casos particulares que se me han presentado en el marco del derecho a materializar este derecho a la salud, que es tan importante y que hoy es un derecho humano fundamental que está, digamos, que debe ser extremadamente resguardado en esta situación de pandemia. Bueno, Claudia, no sé, me pongo a disposición de ustedes, no sé si está bien o está claro, quieren, bueno, hagan las preguntas que deseen. Muchísimas gracias, Alejandro, impecable, porque es una mezcla de teoría y práctica excelente, así que muchísimas gracias, muy claro. Y si quieren, ordenadamente, alguien quiere hacer alguna consulta, quiere comentar algo, ahí escriben, mirá, excelente la exposición. Claudia, te aclaro una cosa. Sí. Yo las consultas las cobro. En este caso, las consultas, no, me hagan sugerencias. No, es una broma, pero lo que quieran me pregunten. Abran el micrófono, si quieren, hacemos un diálogo un diálogo de fuente, un diálogo de colegas, porque la idea mía no es dar una clase, sino, digamos, dar un enfoque de lo que es el derecho a la salud, de lo que es nuestro sistema de salud y cómo podemos acceder a ello. O sea que estoy dispuesto a que dialoguemos y me pueden preguntar lo que quiera o abran los micrófonos y hacemos un intercambio de preguntas y respuestas. Gracias porque es de gran generosidad compartir así los temas en forma tan particular y personal. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta, habilitar su micrófono? Pasa que fue tan didáctico que realmente habrá todo el mundo tomado nota para tener el antecedente. Yo te hago una consulta. Sí. Se escucha muy bajito, no sé, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, que por curiosidad, ¿y el procurador, el que opinó, el dictamen del procurador, cuál fue el fundamento para negarse en el caso del amparo de su hija? El tema fue así. Sí, está buena la pregunta. Cuando se dio vista al procurador, dentro de las 48 horas se tienen que expedir en realidad. El procurador, ¿qué pasa? Hubo un antecedente del mes de marzo, donde una persona había pedido que se la vacunara en forma urgente porque tenía que viajar al exterior, viajaba a Nueva York, y era una persona mayor de 65 años. Entonces había pedido la vacunación inmediata y urgente, y el juez, este mismo juez López, le había rechazado, o sea, había habido un dictamen del fiscal donde decía que no se daban las circunstancias que contemplaba el plan estratégico de vacunación, o sea, no era una persona, digamos, que cumplía actividades de riesgo, ni era una persona de riesgo, si bien era una persona mayor de 60 años, pero no estaba dentro del esquema, digamos, que las urgencias, los fundamentos que daba inclusive la Organización Mundial de la Salud, no ameritaban para abrir la vía del amparo. Había habido un dictamen y una sentencia que había rechazado la acción de amparo. El procurador se apoyó en ese precedente y sugirió el rechazo de la acción de amparo. La realidad es que las circunstancias eran completamente distintas, claro, porque acá estábamos con una persona de riesgo que nada que ver. Y de hecho se han planteado otros amparos y bueno, creo que están en su propio curso. Lo cierto es que también hay las personas con discapacidad, se ha abierto, digamos, ahora la provincia de Buenos Aires
digamos, ha abierto la inscripción de las personas con discapacidad para que sean vacunadas en orden prioritario. Y la realidad es que más que nada, sobre todo, es las personas que tienen una patología de riesgo, que realmente requieren un suministro de la vacuna. Y una segunda pregunta, disculpe, ¿cuál es la característica para el amparo solidario, no, colectivo? Los colectivos. El Que, amparo colectivo, lo que pasa es que hay una acordada, sí, hay una acordada de la Corte. El amparo colectivo, o sea que abarca no solo a un individuo en particular, sino un grupo determinado de personas, el amparo colectivo, si se quiere, exige otros requisitos, porque hacer un amparo, digamos, de derechos de incidencia colectiva, se tiene que cumplir con la publicación, con una publicación, digamos, del amparo colectivo en todo el país, porque puede haber amparos colectivos en cualquier parte del país. Entonces hay una normativa que establece esta acordada de la Corte que se deben cumplir con una serie de requisitos que no se daban en la circunstancia del caso. Hoy creo que también hay un amparo colectivo planteado, pero la realidad es que estos amparos colectivos, están los derechos de incidencia colectiva y están los amparos, los derechos de intereses homogéneos, ¿no? Que son intereses colectivos, derechos colectivos de intereses homogéneos, que son situaciones mucho más complejas y distintas en alguna medida. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, hay un fallo que es la Unión de Consumidores contra una compañía euromédica de la Corte, donde se planteó un amparo colectivo, ¿sí? En el cual se exigía, o sea, esta asociación de consumidores que abarcaba una serie de consumidores que integraban, digamos, un grupo de adherentes a un plan de sistema prepago, en alguna medida habían planteado un amparo colectivo porque esta empresa de salud exigía, digamos, exigía periodos de carencia y no se quería adecuar al plan médico obligatorio, al PMO que se llama. Y en definitiva la Corte dictó digamos, un fallo donde hizo lugar a un amparo colectivo en función de una serie de requisitos particulares. Yo lo había planteado porque desde el punto de vista de las personas con discapacidad también estaba planteándolo, pero la realidad es que no daba lugar para una acción colectiva o no procedía a la acción colectiva porque el hecho inclusive, si hubiera dado curso a una acción colectiva, me hubiera expuesto realmente a someterme a todo este procedimiento de la acordada de la Corte y que en alguna medida por eso lo planteé en forma supletoria, porque si no me hacían lugar al amparo cautelar en forma particular, lo solicitaba de manera colectiva. bien, gracias. Bueno, muy claro, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, como este link está todo grabado y queda en el Colegio de Abogados, en el canal de YouTube, pueden consultarlo si quieren volver a escucharlo, por ahí por la normativa que Alejandro nos contó en las cuales fundó su amparo y demás, lo pueden volver a ver. Y acá hay alguna pregunta en el chat. A ver, ¿sí? en el chat. Sí. La denegatoria, bien, perfecto. Yo quiero hacer una consulta. Sí. Sí. Lo que quieran. Hola. Hola, sí. Hola, doctor. Hola. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Doctor, cuando usted hizo referencia obviamente a que una sentencia justa, lo que en realidad se busca es la efectividad, ¿no? Porque uno puede tener una sentencia y obviamente que eso no se cumpla. A ver, tratando de hablar en un caso particular, ¿qué pasa ante los casos en que una persona con discapacidad requiere de prestaciones, de diversos tipos de prestaciones, y lo que yo planteé en su momento, dada la interrupción
de 2 tratamientos particulares que fueron con la psicopedagoga y con la AT, con la acompañante terapéutica, que hubo una interrupción intempestiva del tratamiento. La demandada lo que alega es que se puede buscar a otro profesional. En este caso, a ver, desde el lugar de la argumentación, no es una situación caprichosa el hecho de que siga atendiéndose, es una niña de 5 años, que además de que es discapacitada, se venía atendiendo con 2 profesionales, y bueno, dentro de las argumentaciones esgrimidas, también teniendo en consideración lo que ha determinado la Corte en cuanto a lo nocivo, que así lo ha manifestado, lo nocivo de las interrupciones intempestivas de los tratamientos o de las prestaciones que requieren una continuidad. La demandada se posiciona en que puede buscarse cualquier otro profesional y se mantiene en esa medida. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, mirá, sí, en primer lugar, cuando hablamos de discapacidad tenemos que hablar de personas con discapacidad, que es lo que dispone la Organización Mundial de la Salud. Yo hago énfasis en esto porque primero son personas y después, lo digo porque lo sostengo siempre, tenemos que abrir o sea, es un tema cultural que lo vamos abordando de a poco, pero si no no hacemos hincapié, son personas con discapacidad. En algún punto todos tenemos alguna limitante, alguna restricción. Pero después, en cuanto al planteo que me está diciendo usted, o me estás diciendo, porque somos colegas, y me tomo el atrevimiento de que nos tuteemos, pero en primer lugar, lo que planteé cae por su propio peso, porque la relación médico-paciente es una relación de confianza, y sobre todo en el ámbito de lo que es el derecho a la salud, porque el médico que trata digamos, el médico, el asistente pedagógico, el psicoterapéutica, quien sea, se establece en función de las particularidades del caso y del vínculo que tienen. Esto que sostenga o que haga el planteo, por supuesto que van a tratar de soslayar cualquier tipo de obligación y van a decirle, bueno, tienen una grilla, pero si uno acredita que hace años que viene siendo tratada por los profesionales, que uno está requiriendo que se le atienda, se le debe cumplir. Y en eso está la ley del paciente, está el hecho de preservarlo desde el punto de vista la no continuidad. solamente obvio, a continuidad de tratamiento. Esto es como si le quisieran suspender a uno un tratamiento médico de farmacológico. O en el caso como me estás planteando. Es decir, acá estás planteando que el psicoterapeuta o la psicopedagoga o los mismos profesionales que la atendían, está planteando que se sigan cumpliendo con esa prestación, con ese prestador, o sea, con ese servicio. Esto es lo mismo, es lo mismo. En definitiva, uno obviamente tiene que defenderlo desde ese lugar, desde el lugar de que nos tenemos que colocar en la misma situación. Por eso les digo, yo siempre tengo esta frase de Couture que para mí es fundamental con la formación del abogado. El derecho lo aprendemos estudiando y lo ejercemos pensando. Y lo tenemos que aplicar el caso cotidiano a la analogía de todas las situaciones que se nos plantean o de todo el derecho. O sea, acá, obviamente que la prestadora de servicio va a tratar de sustraerse a seguir brindando una prestación, pero si hubo una continuidad, si uno acredita que es lo sugerido y lo recomendado para la persona, tiene que abordarse desde ese lugar. Y además, bueno, de diferente prueba que se llegó a determinar
cuál fue la relación y el vínculo de confianza y de, digamos, hasta de felicidad o de alegría, si se quiere, que esta niña de 5 años expone cada vez que vio durante un año en forma continuada a su psicopedagoga, cuestión que no es menor, hay algo por supuesto. hay algo que es práctico, colegas, hay algo que es sentido, nosotros inclusive, es tan importante, digamos, el derecho que se esgrime, pero mucho más importante es probar lo que está, el derecho que queremos que nos tutelen. O sea, la prueba es fundamental. Y acá, en este caso, en cualquier caso, ¿sí? De nada sirve que invoquemos el derecho si después no podemos acreditarlo. Pero acreditarlo en circunstancias especiales, porque en el marco del derecho a la salud, digamos, es un tema muy dinámico, porque la situación de un paciente no es lo mismo que otro. Y la realidad es que en el ámbito de la medicina es una relación, es una ciencia, digamos, que no, de resultados, digamos, estadísticos, pero no asegura un resultado de la prestación médica. Es imposible porque cada caso particular va a tener una connotación particular y desde ese lugar lo tenemos que mirar. Desde el lugar de que no hay estándares comunes porque cada caso va a exigir una circunstancia concreta y que lo pensemos de una manera jurídicamente, de qué manera lo vamos a abordar. Le agradezco, doctor. Sí. Bueno, y la pregunta, si querías contestar, que estaba en el chat, es si tuviste que acreditar la denegatoria a ser vacunada Eugenia, o solamente Sí, con que no tenía un turno asignado. por supuesto, por supuesto. Yo les pregunto, o me pregunto, o pensemos la situación, ¿cómo vamos a acreditar una denegatoria? Acá estábamos en una circunstancia extraordinaria. Estábamos frente a aquellos que si algunos de ustedes se habrán inscrito en el plan Vacunarte, habrán visto que tiene un sistema de consulta y resulta que cuando queremos acceder al sistema de consulta, ¿sí? Cuando queremos acceder al sistema de consulta, resulta que no podemos. No nos permite. ¿Es así o no? Queremos modificar en la inscripción que tenemos o queríamos reclamar en alguna medida más allá de que el sistema decía que uno podía hacer las consultas del caso, no te lo habilitaba. Y eso se acreditaba, yo propuse, o sugerí que no solamente era de público y notorio conocimiento, sino que se abordara a través de la página de Vacunarte. O sea que la imposibilidad de acudir y aparte a otra de las circunstancias que había alegado, es que había ido a un vacunatorio, y en un vacunatorio te decían que es más, les digo más, yo estaba inscrito como docente y la semana pasada me llegó la vacunación, el día que me llega, un viernes, para vacunarme un domingo, un jueves, me fui el viernes al vacunatorio que me correspondía y dije, quiero cederle el turno a mi hija. Me dijeron que no, ya lo había averiguado antes, y luego me dijeron que no. ¿Por qué? Porque estaba dentro del esquema que establecía el Ministerio de Salud, y la zona sanitaria octava, que es la que aplica, digamos, la distribución de las vacunas en función de las directivas que le da el Ministerio, lo que le provee de vacunas el Ministerio de Salud y demás, en definitiva dependía de lo que resolvía el Ministerio de Salud. Pero yo lo acredité a través de estas circunstancias, y aparte porque eran circunstancias extraordinarias, porque eran de público y conocimiento. Es decir, acá la urgencia estaba dada porque se daba una serie de circunstancias, no solamente en el caso particular, sino que lo estaban viviendo todos los ciudadanos, en el sentido que no se podía, o sea, era público, que no se podía acceder sencillamente recordemos que el amparo únicamente procede en tanto y en cuanto, digamos, no haya otras medidas u otros recursos procesales, ¿sí?, que nos permitan acceder a la justicia. Sí.
Bueno, perfecto, muy claro. En fertilización asistida, nos dice, una mujer de 45 años no le permiten realizar con sus óvulos por una disposición del Ministerio de Salud de Nación que modifica la ley de fertilización, limitando la edad a los 44 años con óvulos propios. Creo que también esto se direcciona a lo que explicabas recién, que cada caso es particular, me parece, ¿no es cierto? Entonces ese fundamento me parece que es válido para esta Totalmente, sí. situación puntual. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Claudia. En el caso, bueno, tenemos la ley de fertilización asistida. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud es la que determina, ¿sí?, en alguna medida todas las normas y las resoluciones que hacen, digamos, ustedes saben que las normas tienen un carácter dispositivo y aparte muchas veces tienen un marco resolutivo que debe complementarse a través de los organismos públicos, como en este caso la superintendencia, que es la encargada, digamos, de regular, si se quiere, la prestación del sistema. Perfecto. Doctor, le hago una consulta. Justamente hice esa pregunta ahí en el chat. En ese caso, entonces, esta mujer que ya pasó los 44 años, no sería viable una acción judicial de amparo para que sea con sus óvulos propios. Solamente le quedaría lo de homodonación. Sí, podría plantearlo para mí. Sí, podría plantearlo. Lo que pasa, Claudia, y esto es lo que tenemos que pensar, porque tenemos que aprender a pensar la ley, y esto es lo que estoy pensando ahora, porque nunca tuve un caso como el que está planteando Ariel, pero lo que sí te digo es que tenemos que ponernos a pensar por qué la ley te impone una limitación de edad a los 44 años. Lo investigué, justamente. Lo investigué, y es porque estadísticamente creo que hay 1% de posibilidades que a partir de los 44 sea viable el embarazo con sus propios óvulos. Totalmente. Yo justamente investigué eso. Esa es la razón de la... Ariel, sí. Ese es el fundamento del Ministerio de Salud. Sí. Y yo te voy a decir, en algún punto, porque también se está preservando la salud de la persona, ¿sí? Y yo, esto lo estoy pensando ahora, cuando vos me lo estás planteando, pero el concepto es que, obviamente que la edad de 44 años, creo que es el que en algún punto, es porque también se está, en función de las pautas que debe tener el ministerio y demás, y deben haber establecido todo el riesgo que implica y lo que significa, porque pensemos también que el sistema de salud, en alguna medida, el Estado es el que sale a cubrirlo después también. ¿Está? No sé cómo será si en este caso la fertilización asistida es a través de un sistema privado o público, pero la realidad es que tenemos que ver, y yo tengo... Tiene una obra social privada de SAMI, creo que tiene. Ella inclusive quedó embarazada y perdió el embarazo creo que a los 3, 4 meses. Y a partir de ahí empezó a querer, digamos, volver a tener un embarazo, y bueno, y donde en el centro de asistencia le dijeron, por ahí consultar con un abogado por un amparo, para poder hacerlo con tus óvulos propios. Yo me investigué justamente porque el Ministerio de Salud lo había limitado a los 44 años y decía eso, que a partir de esa edad era entre el 1 y el 2% de viabilidad. Esta mujer, obviamente, yo me pongo en su lugar y me dice, no, claro, no tiene problema en ir a la ovodonación, pero quiere intentar primero agotar la vía, digamos, de sus óvulos, y si le dicen, bueno, tus óvulos ya no sirven, ahí sí ir a la ovodonación. Y yo creo que sí, que vas a tener que agotar esa instancia. Pero aparte lo que vas a tener que hacer hincapié, desde mi punto de vista, es que está esta normativa, nos imponen la regulación, pero en algún punto ahí tiene que estar que el paciente asume la responsabilidad de todo esto. ¿Cómo superás esa barrera de la edad en alguna medida?
porque asume las consecuencias y la responsabilidad de ella de los riesgos que la práctica que está pidiendo implica por sí mismo. Perfecto, sí, es verdad, no lo había planteado desde ese punto de vista. Pero lo tenés, obviamente primero tenés que, yo creo que lo tenés que plantear y por ahí primero te tendrías que proveer de toda la prueba que las circunstancias esta requieren, ¿no? Esta circunstancia de que asume el riesgo, el tema de los óvulos y demás, ¿no? Exacto, tal cual. Muchísimas gracias, doctor. Propios y demás. Bueno, El envejecimiento, perfecto, porque sirve para consultas así bien prácticas. Después dicen un amparo por cirugía refractiva, operación de la vista, ¿cómo recomienda acreditar el peligro en la demora para la cautelar? Bueno, pienso que lo mismo, ¿no es cierto? Caso concreto, historia clínica, certificación médica que pueda justificarlo. Aquí, Claudia, totalmente, como vos estás diciendo, el punto de partida es que tenemos que tener el respaldo médico que te indique la prestación que vos estás solicitando y que te están denegando. Y no solamente que te indique la prestación que estás solicitando, sino también la necesidad en el tiempo de que te cubran esa prestación. Porque si vos no tenés urgencia, porque una de las características de las medidas cautelares y estas medidas urgentes es que tiene que haber un peligro en la demora. ¿Es así o no? Al margen de la verisimilitud en el derecho, tiene que haber un peligro en la demora, que se requieran medidas urgentes y respuestas urgentes. Entonces, si hay, sea la patología que presente cualquiera, el recurso de amparo en alguna medida en el marco del derecho a la salud va a estar respaldado en tanto y en cuanto tengamos la constancia médica. En un caso, por ejemplo, en este caso, donde hay una prestación de este tipo, ¿no? de cirugías oculares o de cirugías de prótesis y demás, ustedes saben, hay amparos donde ante la negatoria de la prestadora de salud se promueven acciones de amparo y se requiere que le den la prótesis que recomienda el médico o la práctica médica que sugiere el médico. En ese marco, nosotros en cualquier amparo, sea de la natura, sea cautelar o no, nosotros tenemos que proveer toda la prueba que consideremos que es necesaria. Y eso por es más, le digo, cuando yo planteé el amparo de mi hija, con 27 años que lo firmó ella, yo sugerí también, puse que el juez, si lo consideraba necesario, ¿sí? Que tomara una primera audiencia para que ratificara el amparo a mi hija, para que ratificara que le preguntaran a ella si quería o no quería la vacuna, porque la que lo pedía era ella, porque todo dentro del concepto, digamos, el concepto del prejuicio que hay con las personas con discapacidad, y nosotros tenemos una mirada, yo aprendí a mirarlos a través de mi hija, de los ojos de mi hija, pero nosotros tenemos un preconcepto con las personas con discapacidad y anteponemos la discapacidad a la persona. Por eso yo hago hincapié que tenemos que hablar personas con discapacidad y aprender a mirarlos y a escucharlos. ¿Por qué? Porque ellos viven, sienten y quieren como nosotros, pero desde un lugar distinto en algún punto. Y la realidad en ese punto somos las personas con discapacidad, somos nosotros que tenemos una discriminación inversa hacia ellos. Bueno, muchísimas gracias, perfecto, Alejandro. Bueno, si quieren pueden, como pueden consultar toda esta charla en YouTube, y generosamente Alejandro nos ofreció, en caso de requerirlo, una nueva charla en un tiempito. Dejaríamos acá, Sí. súper valioso todo, la exposición, Sí. y tomamos tu palabra, Alejandro, de tu disposición y generosidad. Lástima, Claudia, que no pueda ser presencial, porque obviamente en el marco de una... Pero dentro de todo tenemos este recurso que nos da, digamos, la informática,
Sí. a nosotros que somos migrantes de un sistema de relaciones, y por suerte podemos compartirlos. Y aparte les digo, colegas, como colegas, ¿por qué les digo esto? Porque yo desde el día que me recibí, cuando me matriculé en el año 85, siglo pasado, me matriculó el doctor Huerta y el doctor Juan Carlos Palís. Y ellos me dijeron que el colegio era mi casa. Y en el marco de la relación profesional, les digo, porque yo he participado y activamente en el colegio, desde que me recibí fue el colegio mi casa, y hago un culto de la relación con los colegas, porque en el marco de esta relación que nosotros tenemos que aprender a establecer y que en este momento se ve, digamos, interrumpida porque ya no nos encontramos en tribunales, todo virtual y demás, pero en el marco de esto, cuando tenemos solidaridad entre los colegas, nos permite un mejor ejercicio de la profesión y dignificamos mucho más nuestro trabajo. Así que por supuesto que estoy a disposición de todos. El colegio lo tenemos ahí, lo tenemos que usar y lo tenemos que aprovechar a través de estas charlas y de este intercambio. Así que bueno, para mí, Claudia, es un gusto. Vos sabés que todo lo que representa el colegio, para mí, y creo que ustedes también lo tienen que aprovechar. Bueno, muchísimas gracias en nombre del colegio, Alejandro, y gracias a todos por haber participado. Esperemos que haya servido. Bueno, nos despedimos. Bueno, gracias a todos. Gracias por Buenas escucharme. tardes, gracias a todos. A partir de mañana Chao, está nos vemos. publicado. Adiós.